Otra educación sexual. Es necesario tener en cuenta que hoy en día los adolescentes reciben mensajes que les incitan a incluyen comportamientos sexuales a través de medios de comunicación, redes sociales y expresión de grupo. Estos mensajes pueden presentar las relaciones sexuales como algo emocional pero involuntado, sin considerar que también las responsabilidades sociales.
base en la vergüenza y el miedo. Los adultos parecen temer que si los adolescentes aprenden de sexo, se volverán más promiscuos. Pero, ¿la educación sexual funciona o solo vuelve a los adolescentes más curiosos? De los 90, la educación sexual era casi inexistente, porque, claro, había que conservarse casto hasta el matrimonio. Una noche antes de la noche de bodas te soltaban una pequeña explicación y vas a la batalla. Dudas posteriores y problemas relacionados te las arreglabas por tu cuenta, porque de eso no se habla en público, y menos con tu pareja. Por ahí en 1930 ya había varias escuelas en diferentes países en donde se comenzaba a dar clases muy básicas de educación sexual. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el boom de nacimientos, surgió la preocupación por las tendencias demográficas y se vio necesario hablar de la pubertad y el embarazo. Claro que solo se hablaba de las prácticas sexuales dentro del matrimonio heterosexual. Casi instantáneamente surgen grupos cristianos que desprestigian la educación sexual como un sucio complot comunista que solo vuelve a los adolescentes más promiscuos. Ese argumento no solo apareció en Estados Unidos, en países latinoamericanos como México, se escuchaba que la educación sexual venía de esos hippies de izquierda y era una amenaza para la familia tradicional. ¿Te suena? Después, con el surgimiento de la pandemia de VIH, la educación sexual se vuelve un tema de salud pública, y con la llamada generación X en plena adolescencia se hacen algunos esfuerzos por mejorar la educación sexual. Empieza a haber pláticas escolares sobre embarazos y enfermedades de transmisión sexual, mínimo para asustarlos un poco. Con los millennials se seguía avanzando, pero la educación seguía siendo escuálida hasta que aparece su gran maestro, el Internet. Un lugar maravilloso donde es posible responder muchas de las preguntas, aunque también se crea una falsa idea de que todo lo que aparecía en Internet era verídico. Actualmente hay dos formas principales en las que se enseña educación sexual, aunque puede variar el enfoque y contenido. La primera es la educación de abstinencia. Pretende evitar o atrasar lo más posible las relaciones sexuales. Los programas más rigurosos desincentivan cualquier práctica sexual. Se enfoca en dar explicaciones del desarrollo desde un punto de vista biológico y se hace énfasis en los riesgos como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado está la educación sexual integral. Incluye todos los aspectos de la sexualidad, como imagen corporal, relaciones emocionales y sus responsabilidades, anatomía, actividad sexual, reproducción, edad de consentimiento, salud y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, planeación familiar, género, orientación sexual, placer, toma de decisiones, comunicación, enfermedades de transmisión sexual y valores. Parece que se le está dando demasiada información a los niños y adolescentes, y puede que muchos padres de instituciones religiosas no estén de acuerdo, pero la evidencia es contundente. La educación basada en la abstinencia no funciona. En Estados Unidos, después de haber promovido e invertido en un programa de abstinencia de 4 años, se realizó un estudio para ver los resultados. No fueron lo que esperaban. Se encontró que entre el grupo bajo el programa de abstinencia y el grupo con un programa estándar no había diferencias en la abstinencia sexual, ni tampoco en la edad de la iniciación sexual. Lo que sí se observó fue que los alumnos que habían estado en el programa de abstinencia no reportaban que el uso de condones fuera efectivo para la prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso ha surgido la consternación de que la educación de abstinencia viola los derechos humanos de los adolescentes, ya que la falta de información y herramientas los hace más propensos a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otros estudios han encontrado que los programas de abstinencia tienen una mayor tasa de embarazos en comparación con la educación sexual integral, mientras que la educación integral, junto con acceso a métodos de control de la natalidad, ha mostrado la mayor eficacia. Uno de los programas más competentes es el de Países Bajos. La sexualidad se muestra como algo placentero y positivo. Las personas de este país relatan su primera vez como divertida y deseada, mientras que 2 de cada 3 personas en Estados Unidos se arrepienten de no haber esperado más.
En Países Bajos, la edad promedio en la que los adolescentes tienen su primera relación sexual es a los 17. Mientras que la natalidad ha mostrado la mayor eficacia. Uno de los programas más competentes es el de Países Bajos. La sexualidad se muestra cuando conocimientos. Con mucha frecuencia, la sexualidad se pretende enseñar con base en la vergüenza y el miedo. Los adultos parecen temer que si los adolescentes aprenden de sexo, se volverán más promiscuos. Pero, ¿la educación sexual funciona o solo vuelve a los adolescentes más curiosos? En la década de los 90, la educación sexual era casi inexistente. Porque, claro, había que conservarse casto hasta el matrimonio. Una noche antes de la noche de bodas te soltaban una pequeña explicación y vas a la batalla. Dudas posteriores y problemas relacionados te las arreglabas por tu cuenta porque de eso no se habla en público, y menos con tu pareja. Por ahí en 1930 ya había varias escuelas en diferentes países en donde se comenzaba a dar clases muy básicas de educación sexual. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el boom de nacimientos, surgió la preocupación por las tendencias demográficas y se vio necesario hablar de la pubertad y el embarazo. Claro que solo se hablaba de las prácticas sexuales dentro del matrimonio heterosexual. Casi instantáneamente surgen grupos cristianos que desprestigian la educación sexual como un sucio complot comunista que solo vuelve a los adolescentes más promiscuos. Ese argumento no solo apareció en Estados Unidos, en países latinoamericanos como México, se escuchaba que la educación sexual venía de esos hippies de izquierda y era una amenaza para la familia tradicional. ¿Te suena? Después, con el surgimiento de la pandemia de VIH, la educación sexual se vuelve un tema de salud pública y con la llamada generación X en plena adolescencia se hacen algunos esfuerzos por mejorar la educación sexual. Empieza a haber pláticas escolares sobre embarazos y enfermedades de transmisión sexual, mínimo para asustarlos un poco. Con los millennials se seguía avanzando, pero la educación seguía siendo escuálida hasta que aparece su gran maestro, el Internet. Un lugar maravilloso donde es posible responder muchas de las preguntas, aunque también se crea una falsa idea de que todo lo que aparecía en Internet era verídico. Actualmente hay dos formas principales en las que se enseña educación sexual, aunque puede variar el enfoque y contenido. La primera es la educación de abstinencia. Pretende evitar o atrasar lo más posible las relaciones sexuales. Los programas más rigurosos desincentivan cualquier práctica sexual. Se enfoca en dar explicaciones del desarrollo desde un punto de vista biológico y se hace énfasis en los riesgos como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual. Y por otro lado está la educación sexual integral. Incluye todos los aspectos de la sexualidad como imagen corporal, relaciones emocionales y sus responsabilidades, anatomía, actividad sexual, reproducción, edad de consentimiento, salud y derechos reproductivos, métodos anticonceptivos, planeación familiar, género, orientación sexual, placer, toma de decisiones, comunicación, enfermedades de transmisión sexual y valores. Parece que se le está dando demasiada información a los niños y adolescentes y puede que muchos padres e instituciones religiosas no estén de acuerdo, pero la evidencia es contundente. La educación basada en la abstinencia no funciona. En Estados Unidos, después de haber promovido e invertido en un programa de abstinencia de 4 años, se realizó un estudio para ver los resultados. No fueron lo que esperaban. Se encontró que entre el grupo bajo el programa de abstinencia y el grupo con un programa estándar no había diferencias en la abstinencia sexual, ni tampoco en la edad de la iniciación sexual. Lo que sí se observó fue que los alumnos que habían estado en el programa de abstinencia no reportaban que el uso de condones fuera efectivo para la prevención de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por eso ha surgido
surgido la consternación de que la educación de abstinencia viola los derechos humanos de los adolescentes, ya que la falta de información y herramientas los hace más propensos a las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Otros estudios han encontrado que los programas de abstinencia tienen una mayor tasa de embarazos en comparación con la educación sexual integral, mientras que la educación integral, junto con acceso a métodos de control de la natalidad, ha mostrado la mayor eficacia. Uno de los programas más competentes es el de Países Bajos. La sexualidad se muestra como algo placentero y positivo. Las personas de este país relatan su primera vez como divertida y deseada, mientras que 2 de cada 3 personas en Estados Unidos se arrepienten de no haber esperado más. En Países Bajos, la edad promedio en la que los adolescentes tienen su primera relación sexual es a los 17. La natalidad ha mostrado la mayor eficacia.